Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay. Siempre le decimos que nuestro rubro gira especialmente, fundamentalmente en torno al transporte en todas sus variantes. Por eso, cuando hablamos de transporte tenemos que pensar en el transporte de pasajeros, transporte colectivo de pasajeros, transporte individual de pasajeros, transporte de escolares, remises, transporte de camiones, qué sé yo, ómnibus de larga distancia, de media. Esta vez nos vamos a ocupar de la gente del taxi. La gente del taxi fue uno de los sectores del transporte que también sufrió mucho las consecuencias de la pandemia. Hubo algunas acciones allí que de alguna manera paliaron aquella durísima situación por la cual estaban atravesando y ahora lenta y paulatinamente están volviendo como que a la normalidad, aunque la normalidad total todavía queda muy lejos. Por eso visitamos a la gente de la patronal del taxi para conocer cómo están saliendo, cómo salieron de la pandemia, cómo están saliendo y qué les espera de futuro. El horizonte cercano o lejano, depende de cada rubro, es la movilidad eléctrica. Eso nadie tiene dudas. El tema es cómo lo procesa cada uno de los sectores. Por eso la charla con la gente de la patronal del taxi. Bueno, la verdad que, como tú sabes, pasamos por momentos muy críticos. La verdad que nos afectó de la misma manera todo el transporte. Los porcentajes fueron idénticos, tanto el ómnibus como el taxi. La situación que hemos pasado fue muy difícil. Y ahora en esta segunda etapa hemos mejorado y seguimos con todo lo que es el sistema de desinfección, que eso no lo abandonamos y hasta que no se termine la pandemia vamos a seguir para darle tranquilidad a todos los usuarios. Tranquilidad que a nosotros nos ha venido muy bien porque hemos mejorado mucho en el servicio. Todas las semanas tienen que venir todos los coches, seguimos manteniendo el mismo nivel de desinfección, cosa que todos puedan andar tranquilos, que en el taxi nunca hubo un foco tanto para los choferes como para los pasajeros, y esa tranquilidad que nos dio para andar fue lo que nos ha hecho recuperar muchos viajes. Cuando decís que nos golpeó igual que al ómnibus, Mm. ¿en qué nivel? Digo, ¿cuántos viajes hacía el taxi normalmente antes de la Mm. pandemia? ¿Cuánto hizo Mm. en el peor momento de la pandemia? ¿Y cuántos, por ejemplo, en la última etapa? Bueno, cuando nos golpea que perdimos el 70% de los viajes, ¿no? Eso El fue algo, 70%. sí, sí, sí. Fue muy Solo se duro, cumplía con el 30%. solo con un 30% y seguimos dando el servicio, porque entendíamos que teníamos que seguir en la calle cumpliendo con todo aquello que necesitaban y más que aprovechamos que teníamos la mampara en ser una Claro, barrera sanitaria que claro, protegía a los pasajeros y eso ayudaba mucho a trasladar a la gente con tranquilidad. claro. Nunca más se Mm. habló de lo inoportuno de la mampara. Ahí vino bien, ¿no? En este caso la aprovechamos y le sacamos su fruto a lo que ya teníamos, que sabemos que luchamos siempre para sacarla, la Ujú. mampara, ¿no? Cuando tú Mm, decís que se mm, tuvo solamente el mm, 30% del mm, servicio, ¿cómo se regulaba eso? ¿Quién decidía mm. vos salís y vos no? No, fue muy duro, no Porque era no que se podían andar regulara, todos los taxis en la calle. pero estaban, entonces, porque todos estábamos buscando y me acuerdo que había recaudaciones de 1.000 pesos por día, ¿no? Era ¿Mil algo pesos que, por día por coche? sí, 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 Pero no era paga, algo no que, paga el no, combustible. no pagabas nada, trabajabas a pérdida, trabajabas a pérdida, dejabas un chofer por turno nada más, en todo el día, ¿viste? La verdad que fue muy duro, momentos muy críticos, y bueno, supimos salir de a poco adelante. Le ayudó mucho la radio, que la radio ha sido, en Ujú. este momento, La es radio la taxi, radio ¿no? taxi, Radio taxi sí, sí, patronal. sí, una reconversión total y bueno, la verdad que gracias a la radio nos ayudó a poder seguir trabajando, ¿no? Claro, porque la radio Mm, te permitía estar quieto hasta sí, que te salía algún viaje. sí, 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 sí. Aprovechamos todas las situaciones, a vida y por haber. Ujú. Cualquier cosa que había, ahí estábamos presentes. Bueno, Mm, si mm. recuerdo, creo que fue en esa época que, Mm. por ejemplo, se inventó el taxi salud, ¿no? Bueno, a raíz de eso sacamos el Taxi Salud, que trabajamos con todas, casi todas las sociedades, porque tanto en primer momento y que continúa hasta el día de hoy, agradecido con las españolas, Ujú. trabajamos con el gobierno a nivel del MIDES, con todo lo que es el Estado y con todo lo que son vamos a decir, todo lo que necesitaban el traslado de esas personas,
Casa de Salud, que también cumplimos con todos ellos. Fue la verdad que muy exitoso de lo que fue el Taxi Salud, la verdad que sí. En ese escenario que estamos hablando, que es muy oscuro, ¿hubo alguna empresa que desapareció? ¿Empresa de familias del taxi? Y sí, muchos tuvieron que venderse, que eso es el dolor más grande. ¿Y quién que compraba hubo. un taxi en ese momento? Y bueno, lo compraban porque llegó un momento Capaz que no había algunos que valía lo compraban y lo dejaban allí para... Y porque sí, porque se sabía que pasado la pandemia iba a tener un repunte como cualquier otro negocio. Más ¿no? bien, más bien. Lo Que compraban como muchos un cerraron, negocio. sí, a esperar a que pasara estos 2 años que sufrimos mucho. Pero calculo que también en ese momento, no quiero precios porque eso es un tema del mercado, ¿verdad? Oferta y demanda. Sí. Pero ¿en cuánto bajó el precio de un taxi comparándolo con antes de la pandemia? Y quizás el 80%. Bajó el 80%, con Sí, el 20% de lo que sí, valía antes se sí, compraba un sí, taxi. Sí. No pagaba ni el auto. No, llegó un momento que valía el auto nomás, la chapa ya no valía ya. Pa. La verdad que sí, fue muy duro fue. Sí. En la historia del taxi uruguayo no se había dado nunca esa situación, ¿no? Porque hemos pasado otras crisis, pero fueron crisis globales, pero como esta nunca. Esta que nos afectó, bueno, al mundo, fue mundial. Claro. Es algo que la verdad que fue muy, bueno, todos los sectores, ¿no? No creo que muy pocos, contados con la mano, fueron los que en la pandemia pudieron seguir trabajando al nivel de lo que estaban antes, ¿no? Ahora me pregunto, los taxis casi todos son empresas familiares, ¿no? Sí, Un gran porcentaje. ¿Se puede cuantificar en qué porcentaje? No. 60, 70%. Sí, un 60 puede ser. Bien. De esa gente que era, que su empresa era el taxi, porque la familia dependía del taxi, que no podía hacer frente a las obligaciones y que lo quería vender y no lo podía vender, ¿cómo termina esa historia? Porque se endeuda cada vez más. Mucha gente se endeudó, terminó vendiendo por lo que decíamos, porque había precios para vender, pero vender en qué significaba prácticamente regalar el taxi, ¿no? Para que alguien lo comprara, y bueno, así pudieron salir de este pozo que la verdad que fue para nosotros muy difícil verlo y muy difícil desde el primer momento pensar cómo salíamos de acá. ¿Cuál fue el papel de la patronal en ese momento? Porque más que ayuda económica o de repuestos era otra, ¿no? Sí. Económica tuvimos poca ayuda porque sigue faltando. Bien amigos, seguimos hablando con gente de la patronal del taxi. Estamos aquí en la avenida Burgues, la clásica avenida Burgues de la patronal del taxi. Estamos charlando de cómo el taxi pasó la pandemia, cómo la está enfrentando hoy. Tendremos más adelante otras cosas vinculadas con esta actividad de nuestra economía. Más allá de la ayuda económica, la patronal debe haber cumplido una ayuda, yo qué sé, no sé cómo calificarla, pero psicológica, de amparo, no sé. Sí, y monetariamente también, porque en su momento se redujo los gastos que tenía que pagar el socio en un 40%, ¿no? Que fue una ayuda grande que pudimos dar, tanto nosotros como los grupos de seguro. Cuando un taxi se afilia a la patronal, ¿qué es lo que tiene que pagar? ¿Qué le hace la patronal? ¿Cuáles son los servicios de la patronal? Y nosotros le brindamos todos los servicios al que compra. BPS, DGI. DGI, todo, banco de seguro. Todo lo administrativo. Todo lo que es administrativo, bien, viene acá y se le soluciona todo. Y hay una cooperativa. ¿Esa cooperativa ayuda a los taxistas? Sí, cómo no. Está continuamente apoyándolo para lo que necesite, tanto en el recambio de los coches, que es lo que más hoy en día se hace a través del leasing, pero también ayuda a que cuando llega el momento de los aguinaldos, que tienes que pagar, licencias, ¿Y no puede hacer frente? Entonces ahí es cuando la cooperativa tiene los intereses más bajos de plaza, comprobados, sin discusión, y ahí es cuando viene el socio y puede tener un respiro en lo económico, porque la verdad que todo es muy cuesta arriba. Claro, debe haber sido
debe haber bajado el nivel de movimiento de dinero, pero debe haber aumentado el nivel de consultas, de pedidos, ¿no? Sí. No bajó, yo creo ¿no? que subió porque, lógico, todos necesitaban. ¿Ah, sí? Entonces ahí es cuando tú tenés que estar al lado del socio para poder apoyarlo y bueno, luego, hoy en día ya empezó otra vez el mecanismo que pueden seguir pagando todo como un principio y bueno, la verdad que nos alegra también cuando vemos que todos van saliendo, ¿no? ¿Cuántos socios tiene la patronal? Lo que es Cepatú, más o menos hoy andamos en los 2.700 socios, lo que es Cepatú. Lo que es la cooperativa Kaiku, andamos en unos 4.000 y 5.000 socios porque abarca todo el país, ¿no? Claro. ¿Y puede utilizar gente que no sea del taxi, Kaiku? No, solo taximetristas. Solo taxistas. Sí. Bien. Y le hacemos tanto los leasing a la gente de Montevideo como a toda la gente del interior. Claro, y los préstamos es lo mismo también. Claro. ¿Y cómo se gestionan? ¿Hay que venir hasta Montevideo? Bueno, hoy en día no hace falta, por lógico. Por cuando eso. se precisa alguna firma luego del banco y todo eso, no hay más remedio no hay más que remedio. Se traslada. Bien. Pero ya está muy bien armado y todo el mundo ya conoce y se acelera y se hace muy ágil todo lo que es los trámites. Volviendo al tema que teníamos hace un ratito, el Estado. Cuando hablo del Estado hablo de la Intendencia y del Gobierno. ¿Colaboraron en algo? Bueno, la colaboración fue en viaje, que nosotros lo que pedíamos era eso. Apoyo. ¿no? Que apoyo logístico era. Sí, ¿cuál era el apoyo? Preciso un taxi. Como no sabían que podíamos dar otra cosa, le pedíamos trabajo. Así fue la propuesta que le hicimos a Carolina Cose, que nos ayudó mucho con el ABC, que tuvimos la verdad que muy buena recesión, todos los taximetristas, trabajamos muy bien, y también aparte de gobierno, como ya te dije, el Ministerio de Salud Pública, que la verdad que se portaron cualquiera de los dos, la verdad muy bien. Pero no ayuda económica. No, ayuda económica no, pero porque lo que nosotros en ese momento pedir también ayuda económica era... Les da vergüenza. Era algo que sabíamos que no podía llegar tampoco. Claro, pero el transporte tenía una ayuda. Sí, el transporte de pasajeros. Sí. Perdón, el transporte colectivo de pasajeros tuvo una ayuda. De la Intendencia y del Gobierno. Seguro. ¿El taxi no? No, el taxi no porque no tiene fideicomiso de combustible. Entonces, ¿qué es lo que estamos reclamando? Que hoy en día lo necesitamos más que nunca y pensamos que vamos a llegar a buen éxito con eso, ¿no? Estamos trabajando muy fuerte y bueno, y es entendible que es necesario para el fideicomiso de combustible para el taxi. Sí, ahí. Si se aprueba, ¿qué cambia? Y bueno, cambiaría que ya ahí tenés un rol que cada vez que sube el combustible, bueno, necesitas trasladarlo a la tarifa y no te... Hacer de colchón. Hacer de colchón para poder seguir subsistiendo, ¿no? Bien. ¿Y eso hace mucho que lo están trabajando? Y sí, porque en el 2019 se nos terminó con que teníamos un fideicomiso de la nafta y hoy estamos pidiendo de los dos combustibles, tanto nafta o gasoil. ¿Hoy que hay más coches a nafta o más coches a gasoil? No, hoy se reconvirtieron, están todos de vuelta a gasoil, pero no sabemos hasta cuándo vienen porque todos sabemos que el mundo del gasoil ya... Sí, claro. Así que tendremos que ir también pensando en pasar a otro sistema de combustible, además que sería... Y además el precio de la nafta y el gasoil está muy similar, ¿no? Sí, y con este aumento que se prevé que va a venir, que va a subir más el gasoil que la nafta, otra vez se está emparejando. Claro. Entonces, la verdad que para nosotros se nos hace inviable. Hoy tener un coche de nastero es imposible andar, ¿no? Ajá. En términos de porcentaje, ¿cuánto incide el precio del combustible en la fijación de la tarifa? Y lo que puede incidir. Digo, porque los rubros principales que son combustible, el precio del dólar, porque todo lo que pagamos nosotros es en dólares. Combustible, precio del dólar, y allí hay consejos salarios. También. ¿En el sector? También, ponemos todo nosotros. ¿No hay un gran porcentaje de propietarios? ¿En materia de porcentaje hay más propietarios que trabajadores? Hoy no. ¿Hay más trabajadores que propietarios? Sí. Ahí empieza a ser importante el consejo de salarios. Lógico, sí. Ajá. Que gracias a Dios tenemos un sueldo mínimo para lo que es el país decoroso. Pero a nosotros, al trabajar las 12 horas, se nos duplica y hoy nos está afectando mucho porque ninguno llegamos a lo que es cumplir con las 12 horas el pago del consejo de salario, ¿no? Ajá. Ahí tendríamos que rever toda una situación y la verdad que se nos hace imposible porque no recaudás lo que realmente
te dice lo que tendrías que pagar, ¿no? Combustible, salario y precio del dólar, son los Sí. tres componentes. Antes lo que vos tenías era un 33% que se te iba en repuesto, otro 33% lo que era la ganancia del auto y otro 33% lo que eran salarios. Hoy yo que estoy calculando que por lo menos un 60% se te va en lo que es combustible, si no se te va más, porque cada vez sí, un 70%, después tenés el salario y ya no te queda prácticamente absolutamente nada para que te puede quedar a ti. ¿Están endeudados? ¿Están al día? Bueno, el taximetrista tiene por sí siempre pagar. Entonces, ¿Es la lo prioridad? primero que hace la prioridad es pagar. Entonces estamos contando con el BPS de aquí, porque lo vemos, siempre se pagó. Siempre al día. Siempre se pagó. Vos podés tener otra necesidad de lo que sea, pero lo que es las obligaciones del Estado, siempre el taxi siempre cumplió a rajatabla. Bien amigos, seguimos hablando aquí con la gente de la patronal del taxi. Habíamos dicho antes de la pausa que nos íbamos a ocupar ahora de la situación actual y de lo que se viene de futuro. Cambiamos de integrante del directorio de la patronal y a él le preguntamos cuál es la situación actual. Habíamos hablado de los porcentajes de cuando la pandemia pegó, de cómo venía bajando la pandemia y de cómo venía aflojando la cosa. ¿Cómo está hoy? Bueno, hoy llevamos la situación bastante bien, luego de pasar unas tormentas muy fuertes. Se ha amainado, se ha calmado. Estamos trabajando fuerte con el sistema de Taxi Salud, como dijo el presidente, porque todavía queda un remanente de vacunación. Claro. Y con la intendencia, con el Taxi ABC, y bueno, apoyo básico ciudadano. En el trabajo diario y con el apoyo de la población, porque acá la población tuvo un rol muy importante, nos apoyó, sabiendo la situación de la economía del taxi, y habiendo otras competencias desleales. De eso después vamos a hablar. La gente se está volcando nuevamente al taxi, por suerte. En algún momento también se había dicho que el taxi necesitaba reconvertirse, no solo en cuanto a la unidad, sino en cuanto al servicio. Es verdad. ¿Eso se está haciendo? ¿Se hizo? ¿Cómo va? Eso es verdad. Eso fue un trabajo desde que comenzó la pandemia. Todo el equipo de la patronal se dedicó y apuntó a eso. Arrancamos con la membresía, que ya quizás en algún otro programa lo hemos hablado, donde los conductores tienen unas charlas mensuales, a veces cada 60 días, informándoles cómo es el sistema actual, cómo hay que trabajar, de qué manera. Se trabajó mucho en la vestimenta, se trabajó mucho en la limpieza de los... y eso ayudó en el trato, eso ayudó mucho a que la reconversión del taxi esté dando buenos resultados. Hoy si tuviéramos que transferirlo o convertirlo a porcentajes, ¿de cuándo de la época ideal del taxi estamos hoy en materia de viajes? ¿Qué porcentaje? Bueno, nosotros cuando comenzó la pandemia, nosotros estábamos un 20% por debajo, un 30% por debajo de lo que era en el 2019. El ideal. El ideal. Con el trabajo que se hizo en la radio, en el 141 y en el 1711, fomentando que la gente llamara
al taxi y no salir a la calle, dio los resultados que nosotros esperábamos. La verdad ¿sí? que hoy en día recuperamos de ese 80% que perdimos, casi un 50%. No alcanza, No, claro. pero estamos mejor. No, claro. ¿Y la tendencia cuál es? Y la tendencia, si todo indica que esto va parando, por lo menos acá, Los en números, Uruguay. los números dicen eso. Los números dicen eso, cada vez hay Exactamente. menos análisis, cada vez hay menos casos positivos, Claro, cada vez el último informe, cada vez hay menos gente cursando la enfermedad y cada vez hay menos gente cursándola en un CTI, que es el último lugar donde uno quisiera que la cursara. Pero además también ha venido bajando tremendamente la curva de personas que fallecen. O sea, todos los indicadores más importantes dan la pauta de que esto tiende a mejorar. sí, Lo que pasa es que una cosa son los números reales y otra cosa es la percepción que tiene la gente en la calle a la hora de tomar decisiones, ¿no? es verdad. El taxi lo ve clarito eso. Nuestros conductores nos informan que una cosa es la radio, cómo funciona el sistema de radio, y otra cosa es el trabajo que hay en la calle. El trabajo que hay en la calle, el que te levantaba la mano y te paraba, eso no se recuperó. Ajá. Eso dejó. Eso está ahí. Está porque, como tú decís, en otras actividades se ha reconvertido el trabajo. Claro. La gente trabaja desde su casa, Sí, sí, sí. hay Acá es menos imposible. movilidad. Acá es imposible tomarte un taxi desde tu casa. Exactamente. O hacer algo desde tu casa si querés tomarte un taxi. Claro. Y ahí también influyó mucho eso, ¿no? De que la gente no se mueve como se movía antes. Ustedes deben tener una sensación térmica del movimiento de compra-venta de vehículos, de taxis. Sí. Seguramente bajó, más allá de lo que hablábamos recién Sí, hace sí. un rato, debe haber bajado ese mercado. ¿Repunta? ¿Está estable? ¿Cómo la están viendo? Es muy difícil y también depende de muchos factores, ¿no? En el momento de que arrancó la pandemia, no se vendía nada y nadie compraba. Obvio. Pero después sí, como Pero decía tu compañero. cuando llegó un momento que la gente dijo, bueno, esto va a terminar algún día. Voy a comprar Y uno, el que tenía algún capital, lo dejó en el garage. hubo gente que compró siendo despedida de otras actividades. Claro, con el despido. Con el despido de otras actividades, dice, bueno, voy a comprar un trabajito. Claro. Que lo ayudó el suegro, Que lo aunque ayudó no el padre. funcionara en ese momento, iba a funcionar algún día. Exactamente, alguien lo ayudó y con lo que él tenía, y bueno, compró para subirse arriba y bueno, tener un trabajo. Eso sucedió. ¿Y, No cómo, mucho, pero ¿y sucedió. cómo viene hoy? Bueno, hoy la situación está estabilizada, no hay movimientos grandes, el Claro. precio no se movió Ajá. por ahora. Hay expectativas, como todo el mundo tiene. Más bien. Todo el mundo tiene expectativas de que Más la cosa bien. va a mejorar. Más bien. Y bueno, pero en el momento, hoy está Claro. chato. Pero además ya no depende solo de la decisión de la gente vinculada al taxi, sino de la situación económica del país. Evidente. Cuando uno se mete en deudas Exacto. en dólares o... La gente mira todo lo que está pasando alrededor, no solamente en el taxi. En todas las actividades, cómo va el país, y de acuerdo a cómo va el país, vamos mirando qué compro. Como sector, que bajó, decíamos en los bloques anteriores, notoriamente la actividad, ¿tuvieron algunas excepciones o algunas exenciones impositivas? ¿O hubo que todos los meses pagar el BPS, la patente, los seguros, todos los meses? Los seguros se achicaron 30, un 40%, depende. Los seguros, no el banco de seguros. No la parte oficial. Ajá. Digo, la parte gremial, que hay seguros Claro. sí. Propios de acá, ¿no? Claro, claro. Ahí sí hubieron reducciones. Bien. Atendiendo la situación. Postergaciones. Claro. Facilidades, va. Facilidades y bueno, Seguro de paro, claro, seguro de paro. el seguro de paro, eso ayudó muchísimo, ¿no? Claro. Eso por parte del Estado. Sí, claro. Pero no es que estos 6 meses no pagan la patente. No. Hubo que pagarla. No, la patente Bien. hay que pagarla. Y se viene la electricidad. Sí, bien. ¿Cómo la ve la gente del taxi? Después de la pausa me lo contesta. ¿Puede ser? No. Señores, última pausa. En este primer programa del ciclo 2022 de Transporte al Día vamos a hablar de lo que se viene, no solo para el taxi,
Se viene para los transportes de pasajeros en forma colectiva, para los transportes de los pasajeros en forma individual, se viene para los automovilistas, para todo el mundo. Se viene la movilidad eléctrica y de eso vamos a hablar con ellos en un ratito. La pausa y venimos para el último tramo. Bien amigos, ingresamos en el último tramo de este primer programa del ciclo 2022 de Transporte al Día y vamos a hablar de algo que se viene, pero no solo para Uruguay y no solo para el taxi, que es la movilidad eléctrica. ¿Cuántos coches tiene hoy la patronal del taxi? ¿Cuántas unidades? El gremio en total tiene alrededor de 70 ¿70 qué? unidades eléctricas. Ah, no, yo digo comunes, normales, a combustible. A combustible y cerca de 3.000. Por eso, me parecía 70 demasiado. 70 eléctricas. Claro, pero yo pregunto el número de las a combustible porque algún día van a tener que todos cambiar. Por supuesto. ¿Y cómo se está mirando esa Bueno, realidad? 70 ya son eléctricos. 70 fueron. ¿Qué facilidad se le da al propietario que quiere cambiar el coche a eléctrico? Bueno, Si es que la tiene, capaz que no. los primeros que cambiaron, la Intendencia le dio algunas facilidades, por eso Por ser los primeros. son los primeros. Nosotros tuvimos hace unos meses atrás con la intendenta Carolina Cose Ujú. a pedirle, nosotros íbamos a apoyar la transferencia. movilidad eléctrica, pero nos encontramos que el dinero que había para apoyar esa iniciativa, Sí. la intendencia, la pandemia se comió ese dinero. Ajá. Entonces la intendenta nos dijo que ese dinero que había, que eran alrededor de $700.000, para apoyar a los que iban a comprar taxi, que le iban a dar una Una facilidad, bonificación, claro. eso quedó por el camino. Entonces, claro, es casi imposible acceder a un auto eléctrico porque no llegamos con los precios. O sea que hoy por hoy es materialmente imposible hacer el cambio. Hoy es imposible. Si algún día viene por otra orden, el que da la orden va a tener que colaborar. Suponemos que sí, pero es difícil. ¿Se cambia el auto o se puede adaptar el auto a combustible a auto eléctrico? Se cambia el auto, Ajá, o sea hay que comprar autos nuevos. autos nuevos. Esto no es como el gas, Claro, que claro. O ponían la nafta garrafa gasoil, o atrás, nafta ponían gasoil. así. Es muy famoso los que compraban un auto a nafta Y iban lo al taller transformaban y le ponían Perkins. y luego la transformación de los nafta a gas. Claro. Que acá hubo un intento, Sí hubo casi nada. pero Taxi quedó en nunca el hubo a camino. gas. No. Además había un tema de seguridad, me parece, También. también que era muy cuestionado. O sea que estamos en un problema. Si es que la Sí. idea es que todo Sí, el parque sí. vire a eléctrico. Tú miras al mundo y bueno, todos apuntan a la electricidad. Los que han estado en Europa o en algún lado ven que Sí, sí, hay sí, por varios motivos. ¿no? híbridos y eléctricos. Y eléctricos. Ya el combustible fósil Bien. se acabó. La patronal como tal Mm. o la cooperativa están analizando, pensando, estudiando la posibilidad de, llegado el momento, ser ellos los que colaboren con el Continuamente. propietario. Ah, bien. Continuamente nosotros estamos buscando la manera de salir de la situación que estamos con el combustible. Si mañana tenemos facilidades para llegar a un auto eléctrico y colabora el Estado en alguna manera, que va a tener que colaborar, Va a tener que colaborar. nosotros estamos dispuestos, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Cuánto cuesta cuando uno quiere tener un taxi y hay apertura de chapas? Uno compra el auto y aparte la chapa. El auto vale lo que vale un auto en el mercado. ¿Cuánto vale hoy un auto en el mercado que pueda después ser taxi? Un auto eléctrico. Que lo pregunto porque no tengo idea y seguramente que Bueno, nos están hay viendo varios tampoco. precios, ¿no? De auto eléctrico, hay de 45, 50, $50.000 sí, 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 es muy caro. es caro. Sacándole el IVA y el IMESI quedarían en 30, 35.
Es una cifra inaccesible. ¿Han hecho algún cálculo ustedes como patronal de taxi si después es redituable tener un taxi eléctrico? Porque Bueno, también depende del precio de la electricidad, llegado el momento que exactamente, tú dijiste, nosotros también ese tema lo tenemos que analizar porque tenemos que tener una ayuda también del Estado en el tema de la carga, ¿no? Ujú. Y tal, los surtidores, vamos a decir. Sí, claro. este, Todavía hay pocos, o sea que esto todavía no es masivo. pero el Estado va a tener que colaborar con la electricidad, sí, sí, no me cabe duda. ¿Cómo se hace cuando... Por lo menos en el En el arranque. comienzo, en el arranque. Claro, después ir viendo, ¿no? Exacto. Midiendo. ¿Cómo se hace cuando una persona tiene un taxi y el taxi está viejito? ¿Hay algún sistema que le permite cambiarlo y que no sea demasiado traumático, oneroso? Sí, Sí. sí, sí, sí. Nosotros tenemos hasta el año pasado una antigüedad de 6 años para cambiar. La Intendencia te pone un tope, ¿El auto de 6 años hay que cambiarlo? hay que cambiarlo. ¿Qué 6 pasa? años nada más. Nada más. La Intendencia después nos prorrogó por el tema de la pandemia un año y este año estaba cortado, se finalizaba este año. Le pedimos otra prórroga prórroga. a la Intendenta, la cual accedió, Ah, y bien. hasta el 31 de diciembre de este año, la gente que tenía que haber cambiado y no pudo, Puede seguir con él. va a seguir O con sea él. que va a tener un auto de 7 años. Exactamente. Eh, Porque no caminó en ese año y medio, 2 años, no caminó lo claro, normal, no tuvo el desgaste parece normal. lógico, claro, parece lógico. Claro. ¿Toda la vida hubo esa reglamentación de 6 años para cambiarlo? No, no, no. Yo recuerdo No, subirme no, a los no. Merceditos Benz, aquellos No, negritos de no, colita, no. que la puerta Claro, se, claro. se movía. Sí, y... sí. Sí, no. Bien, hoy el parque entonces está casi Sí, sí. nuevo. Y es bueno también, ¿no? Porque Claro. ayuda para todo, ¿no? Ayuda para mejorar el servicio. Y hablando de servicio, ¿qué pasa con los piratas? Bueno, hemos tenido de unos meses a esta parte un ataque feroz Ujú. de aplicaciones, Sí. no vamos a dar nombres, No. que han querido dinamitar el trabajo Del taxi. del taxi. Nosotros nos plantamos firmes y luchamos, como luchamos siempre, Sí, sí. defendiendo los intereses del gremio. Y no vamos a aceptar esas intromisiones en el trabajo nuestro. ¿Lo han hablado con las autoridades? Sí, por supuesto. Las autoridades son proclives a escuchar, Escuchan, pero después, por ahora, escuchan. todo igual. Sí, incluso No hay acciones, ¿no? Por lo menos no que vemos se vean, que se vean. que no vemos. ¿Han tenido Dice alguna... que controlan, ¿Mm? pero ¿Han tenido alguna evaluación de cuánto incide en la merma de los viajes del taxi? no No. no ha sido. No inciden demasiado. Ahora, en este momento, esa arremetida que hubo en los últimos Ujú. meses contra el taxi, tratando de cambiar un poco la modalidad que tenían, Ujú. no vemos, no existe. En una Bien. palabra, no. Bien, Los números perfecto. son muy, muy escasos, Está bueno entonces que no aumenten. evidente. Sí, sí. Muchas gracias. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Los esperamos la semana que viene, como siempre, a través de BTV para nuestro país, para los países de la región y para el mundo, donde ustedes quieran que estén, nos pueden ver a través de internet. Gracias por lo de hoy y será hasta la semana que viene.